Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 6 de Pete Bay. Bay le pega a Charlie basados en el libro. ¿Qué piensas? ¿Voy a ganar? ¿Pete Bay perdió alguna vez? Eso es cierto. Deberías ser un poco humilde. ¿Por qué eres humilde? Soy demasiado vago para pensar en eso. El chico soltó una risita antes de tirar de un cuerpo delgado en un abrazo. Presionó para abrazar al rey como de costumbre. Cuando me di cuenta de que no éramos solo nosotros dos, me sentí un poco extraño, pero eso es todo. No puedo estar avergonzado en este momento. ¿No vas a revisar el coche? Preguntó Charlie mientras seguía abrazándolo. Lo revisé desde la última ronda. Dijiste que tenías que comprobarlo antes de cada ronda. Bueno, le ordené al chico que lo revisara, respondió Bey, acurrucando su rostro contra el pecho del chico alto, sin olvidar inhalar en secreto el olor del cuerpo de la otra persona en los pulmones. Si su coche necesita preparación antes de entrar al campo, como corredor es la preparación más importante. Estoy aquí para distraerte, no te preocupes. El rey de las celebridades levantó la cabeza de su amplio pecho antes de levantar el dedo y empujar suavemente la cabeza del niño. ¿Quién te crees que eres? ¿Crees que solo porque estás aquí voy a estar tan interesado en ti que no haré nada en absoluto? No es así, solo soy perezoso. Revise el auto durante unos minutos, no me voy a ir a ninguna parte. Oh, sí, ese niño. Charlie levantó la mano para sostener su pecho cuando fue empujado por el mayor y golpeó su pecho con toda su fuerza, pero incluso entonces la figura alta aún podía reírse, y es más como una pareja que se burla el uno del otro. Te golpearé con la espalda arqueada. ¿Te atreves a pegarme a mí también? ¿Por qué no te atreverías? Oh, sí. Cuando terminó de hablar, Bella apretó los puños y aplastó la parte superior del brazo del otro hombre con toda su fuerza, haciendo que el retador grite de dolor, porque no es solo un ritmo de burla, y parece ver al otro como demasiado frágil para olvidar que el propio Babe también es un alfa. ¿Por qué no te atreverías? Aquí está. Así es como lo llamas, aplastar todavía. Eso es suficiente, ya es suficiente. La voz de Guy es realmente como la del Mesías de Charlie. Una figura alta con un traje de corredor se acercó a ellos con una actitud casual, mientras levanta la mano para detener a su mejor amigo que está aplastando a un niño grande como si fuera un palo, antes de que Charlie se enoje. Eres bueno en la boca, Bey señaló acusadoramente en su cara de Charlie. Mientras tanto, Charlie solo podía fruncir los labios con molestia, acariciando suavemente su brazo. No seas violento. ¿Por qué me pegas así cuando estoy con mi novio? Dijo Guy. ¿Novio? ¡Qué tonto! Argumentó Bey con el cuello torcido, todavía dándole a Charlie una mirada vengativa. Cuanto más veo a ese niño con una gran sonrisa en su rostro y escuchar esa palabra novio de Guay, más me irrita. ¿Le estás sonriendo a tu daddy? Sonríe para mommy. Maldita sea, Charlie. Oye, basta. Guay levantó la mano y se interpuso entre Bey y Charlie antes de que su salvaje amigo volviera a golpear a Charlie, porque si no lo detiene, Charlie va a dejar que Bey le pegue, tan tonto como dijo Babe. Está a la espera. Vamos, déjamelo a mí. Bey señaló los ojos de Charlie con los ojos muy abiertos mientras se entrega el casco del asistente para sostenerlo, a pesar de que sus piernas se dirigían directamente hacia el coche, pero los ojos de Bey seguían mirando a Charlie. Pelea. Bey hizo una mueca que parecía que estaba comiendo carne y sangre. En cambio, Charlie sonrió mientras levantaba dos dedos para animar a Bey como si hubiera olvidado que acababa de golpearse. Justo ahora, la relación entre estos dos hace que Guy también se enfrente en secreto con un poco de extrañeza, pero cuando los miro, no me sorprende que puedan permanecer juntos. Ambos son así de extraños.